¿Qué son los dioses? Vamos con ello. A través de este video espero poder orientar un poco a quienes todavía tienen esta confusión acerca de los dioses. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué hay dioses más cercanos? ¿Por qué hay unos más lejanos? Para ello hace falta ver cómo nuestra especie desarrolla esa concepción, lo cual ocurre al ser conscientes de la muerte. Cuando una persona cazaba un animal y el animal dejaba de correr, dejaba de moverse, el humano primitivo comenzaba a preguntarse, hey, ¿dónde estaba esto que movía a ese animal? ¿A dónde fue eso que lo animaba? De esta manera comenzábamos a desarrollar nuestra interpretación de lo más sutil, porque para el hombre primitivo, esto que animaba al animal puede haberse ido a un lugar que yo no puedo ver, y probablemente en ese otro lugar haya una suerte de autoridad que controle o vigile o cuide estos espíritus. Por tanto, debe haber una suerte de señor de los espíritus, y al que espero no molestar, porque si este animal lo he visto yo en mi radar y ha aparecido, es porque este señor de estos animales me lo está permitiendo, y lo que menos quiero es quedarme sin alimento. Pero así como el ejemplo del animal, también comenzamos a verlo en aspectos mucho más grandes. Si hay un señor que mueve a estos animales, debe haber también un señor que esté vigilando por el crecimiento de las plantas o los árboles. Y así como estos, debe haber una fuerza que también esté moviendo lo que está por encima de mí. De esta manera, comenzamos a desarrollar el pensamiento animista, considerando así que todo tiene un espíritu, y así seres superiores a cargo de estos. Y ante el asombro de ser nosotros tan pequeños versus las fuerzas mismas de la naturaleza que no podemos controlar, llámese la fuerza de la marea, la fuerza del rayo, nos terminamos hallando en un espacio vulnerable, en un espacio en donde en cualquier momento estas fuerzas podían incluso hasta aniquilarnos, y lo que esperábamos es que nos fueran propicias. Por tanto, merecían nuestro respeto. Así comenzamos a desarrollar nuestros actos rituales. Y esto es interesante porque los actos rituales suelen ser acciones que no son precisamente las que harías comúnmente. Es decir, no es lo mismo caminar que hacer una danza, de alguna manera, para alguna divinidad. Y a la par con el desarrollo de nuestro pensamiento simbólico, también se desarrollaban algunas preguntas. ¿Por qué hacemos esto? Y ante esta interrogante, surge la mitología, una forma en la que tratamos de explicar cómo funciona el cosmos y por qué hacemos estos ritos, cuál es nuestro lugar en ese cosmos. Y cada cultura desarrolló su forma de describir a las divinidades según lo que ellos podían de alguna manera interpretar. No porque la divinidad haya bajado con ese cuerpo para decirle a la persona, hey, yo me veo así, sino que nosotros a través de la mitología hemos tratado de graficar o entender más o menos cuál sería el funcionamiento de estos dioses para llegar al punto en el que estamos ahora. Así como también legitimar por qué hacemos estos ritos, por qué le damos a esta divinidad esta ofrenda. Y cada cultura desarrolla su forma de interpretarlo, también por supuesto por el contexto en el que éstas vivían. Es por ello que en territorios de climas muy similares vas a poder tener mitologías que se parecen unas con otras o que heredan incluso de algunas otras. Pero casi en todas, por no decir en todas, surge todo del caos y las divinidades comienzan a ordenar ese caos. Y esto, sin los avances científicos que tenemos ahora, era nuestra forma de entender cómo funciona el cosmos, lo que no dista de ninguna manera de los conceptos que hoy hemos descubierto con la ciencia. Así, el universo está en constante movimiento, en un constante tire y afloje entre caos y orden. Lo mismo pasa en nuestro planeta. Nada está en orden absoluto o en caos absoluto. Esta dinámica sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta el fin del universo. Y nosotros los humanos no podemos jactarnos de controlar ese universo, pues al final de cuentas, sí existen leyes universales que nosotros no podemos siquiera pretender quebrar. Y son precisamente los dioses, las fuerzas que velan porque esas leyes se cumplan. Es así que las fuerzas de la marea no van a cambiar porque tú quieras que cambie. La fuerza de la tormenta no va a cambiar porque tú quieras de alguna manera que sea diferente. Ningún tipo de fuerza natural va a cambiar porque a ti te dé la gana. Ahí es donde están los dioses, velando porque estas leyes universales y naturales mantengan su funcionamiento inquebrantable. Y por esa razón,
no hace mucho sentido que alguien diga ser muy cercano a los dioses, ni mucho menos que trabaja con ellos, y por tanto, no puedes jactarte de que sean fuerzas amorosas paternales o maternales. Por tanto, decir que hay un dios de amor, o un dios bueno, o un dios malo, es antinatural. Pues no vamos a decir que la naturaleza es buena o mala, o el cosmos funciona siendo bueno o malo. Pero también tenemos casos muy interesantes de efemerismo, algo que solía verse más que nada en pequeñas tribus, siendo incluso los dioses de algunas de estas posibles antiguas leyendas de personajes que sí caminaron entre nosotros, es decir, de algún mortal que hizo una proeza y se cuenta esa proeza de tal manera que llega a engrandecer a este mortal y divinizarlo. Y esto hace que estas divinidades, por tratarse, sí, en algún momento, de algún mortal, puedan ser más accesibles de alguna manera a las personas. Y ahí sí que podemos hablar de un vínculo mucho más cercano con esas divinidades. Pero con las divinidades más lejanas, que precisamente son las que rigen el orden cósmico, da mucho que pensar cuando uno dice, hey, esta divinidad me eligió, porque los dioses no pretenden estar disponibles para el ser humano. Y como hemos visto a lo largo del video, somos nosotros, los humanos, los que buscamos respetar a estos dioses, no enfurecerlos. No queremos que bajen ni me hablen de tú a tú porque sería catastrófico. Simplemente a través de nuestra devoción, a través de nuestros ritos, esperamos que ellos estén felices, que lo que hacemos les sea agradable, porque si leemos entre líneas, lo que estamos haciendo es venerar, respetar estas fuerzas, respetar por ende la naturaleza misma, el cosmos mismo, siendo conscientes de que el mismo universo se rige por leyes, y ahí están los dioses, velando porque esas leyes se cumplan.